Todo comenzó en el año 817 desde la fundación de nuestra ciudad por los hermanos Rómulo y Remo. Acababa yo de regresar de un prolongado periodo de combate en Limes, precisamente de ese tipo de combate que no llamaba la atención de las gentes de Roma, pero que tanto contribuía a mantenerla rica, estable y poderosa. Cuando se comunicó que el propio César Nerón requería mi presencia, que casi actuaría constituía ciertamente un honor, pero inmediatamente intenté saber más sobre las razones de aquella extraña convocatoria. Relacionados con la religión, se me dijo por toda respuesta y yo, discretamente, decidí guardar silencio. ¿En qué podía yo asesorar al príncipe sobre un tema tan espinoso como el de las religiones orientales? Bueno, tenemos un problema aquí en Roma, pero me pregunto, ¿con qué pueblo será? ¿Judea? No, aún más difícil me resulta aceptar esa posibilidad. ¿Y los egipcios? Tampoco. Su magia tonta y tan poco estructurada no puede ser de interés para el César. Pero ¿qué le pasará? ¿Qué pregunta tendrá el César? Bien, bien, Vitalis, dijo el César con gesto de aprobación a la vez, que se rellenaba voluptuosamente con un mullido triclín. Respiró, juntó las yemas de los dedos, me clavó la mirada y preguntó: ¿qué sabes de los judíos? Por un instante guardé silencio. ¿Los judíos? ¿Por qué deseaba el César Nerón averiguar algo sobre aquel pueblo bárbaro y extraño? Lo sensato era que querido ampliar sus conocimientos sobre los egipcios, pero los judíos son un pueblo bárbaro, comencé a decir. Sé que son un pueblo bárbaro, me interrumpió el César mientras sus ojos despedían una lucecilla brillante. Eso ya lo sé, dijo Nerón, con un gesto de evidente desagrado. ¿Qué sabes acerca de un personaje al que llaman en griego Cristo? Cristo, repetí. Cristo significa un giro en lengua griega. Sé de sobre lo que significa en la lengua griega, clamó Nerón con altísima voz. Pero ¿qué significa ese sujeto en la religión de los judíos? No duda, Vitalis, dijo el César. Por eso te he llamado. El tal Christos nació hace ya varias décadas y por lo que he podido averiguar fue debidamente ejecutado por el gobernador Poncio Pilato. ¿Pilato? Sí. Había oído hablar de él cuando había estado en Judea. Los judíos conservan en general un pésimo recuerdo de su gobierno, pero la sensación que yo tenía era que le había logrado mantener inquebrantable el orden en medio de sus condiciones nada fáciles. No me extrañaba un ápice que se hubiera desembarazado del Christos. Todo indicaba que el final era la cruz, prosiguió el César, pero de manera incomprensible los seguidores de Christos no se desbandaron. Por alguna razón que desconozco, en lugar de desaparecer, crecieron y crecieron, se expandieron y se expandieron hasta llegar hasta aquí, hasta la urbe de Roma. Como te digo, el propio César Nerón, comenzó Rocio, el fundador de los nazarenos, fue un judío ejecutado por orden de Poncio Pilato durante el principado de Tiberio. Las razones de su crucifixión no resultan del todo claras, pero parece ser que fueron los miembros del Sinedrio, una especie de senado de su nación, los que los entregaron a nuestro gobernador. Por eso no terminó con sus seguidores. En absoluto, aceptó Rocio. No solo no acabaron con ellos, sino a los pocos años se habían establecido en Roma. De hecho, el César Claudio ya tuvo algunos problemas con ellos. Christos se le apareció vivo después de ser ejecutado por Pilato a sus seguidores. Su espíritu vino del mundo de los muertos. No estoy seguro, contestó Rocio. Sea como sea, parece ser que el tal Paulo es muy aficionado a relatar esta historia. Dormí muy mal aquella noche. En los abundantes momentos de vigilia me preguntaba cómo se tomaría el César Nerón los datos que había logrado reunir acerca de los seguidores del Cristo. Desde luego, leídos y releídos, no parecían justificar el enorme interés que había despertado en él. El desazonante temor a que esas obligadas conclusiones le irritaran y yo me convirtiera en la víctima de su peso humor. He estado averiguando sobre aquel Christos. Es de muy poco interés y su vida solo relata a cuentos de magia oriental. Tengo entendido que eres seguidor de un tal Christos, comenzó a decir Nerón, mientras un suave murmullo indicaba que el intérprete traducía sus palabras a Petros, y a continuación escuchaba la respuesta. Sí,
respondió. Se conoce como siervo de Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. No me resultó preciso mirar para percibir el inesperado respingo que había dado Nerón al escuchar las últimas palabras. Había sido tan acusado de que se había transmitido a través de la superficie de la mesa hasta llegar al lugar en que me encontraba. Hijo de Dios, masculló por lo bajo, aunque sin formular ninguna respuesta. Pero que ahora salieran con su jefe. Un delincuente común era él, y no solo un hijo de Dios. Bueno, aquello era todas luces excesivas. ¿Qué te parece lo que han contado hasta ahora ese hombre?, me dijo el César tras regalarse un generoso trago de vino. Reflexioné un instante antes de responder. De haber atendido tan solo a mi criterio, hubiera respondido que se trataba de un judío alucinado que relataba extrañas fábulas con insolente pretensión de haber sido testigo ocular de las mismas. Vitalis, estoy un tanto cansado. ¿Me consideras el favor de ser tú el que conduzca el interrogatorio después de la comida? Dominé yo. Intenté eludir la responsabilidad. Te lo ruego, Vitalis, me interrumpió. Me pareció muy adecuadas las palabras que me dijiste sobre el orden del grupo y la enseñanza de su maestro. La clave de lo que enseñan estos seguidores de Cristo se halla en su proclama sobre otro reino. Dijo Nerón mientras traía un caracol de su caparazón valiéndose de un afliccionado cantito de plata. En realidad, ese Jesús no pretendía más que proclamarse rey. Comenzó con su conspiración en una zona especialmente levantista, donde había gente dispuesta a escucharlo. No es extraño, me dije, que lo hicieran si la curaba de sus enfermedades o los libraba de ataques de fuerzas malignas. Naturalmente me guardé mucho de expresar con palabras lo que se movía en el interior de su corazón. Un silencio agobiante se apoderó de la estancia cuando Petros concluyó su exposición. Hasta ese momento el relato del pescador había sido tranquilo, sereno, monocorde, pero todo había cambiado en el instante inmediatamente anteriores, ya que el cuerpo anciano parecía haber brotado del recuerdo vivo de hechos extraordinarios, incomprensibles, situado más allá de lo humano, y con aquella remembranza fuerte que nos había alcanzado la presencia indeseada de un judío crucificado que parecía negarse a permanecer en su tumba y que ostentaba pretensiones sobrecogedoras sobre el conjunto del género humano. Petros nos contó una historia sobre Jairo y su hija que estaba enferma. Jairo fue ante Jesús y le dijo que le suplicó que sanara a su hija. Jesús fue y la sanó y ordenó que le dieran comida. Ya está bien, exclamó Nerón, y tras ponerse en un pie de un salto, abandonó apresuradamente la sala. La acción resultó tan súbita que tardamos unos instantes en reponernos de la sorpresa. ¿Qué parte de la historia del pescador le había provocado aquella reacción? Cuando entré en la habitación descubrí que Nerón ya se había acomodado en su mullido triclinio. En otro momento seguramente me hubiera esperado que la irritación que lo había poseído durante aquel día lo había catapultado a la sala. Quizá tenía la intención de calmar con la comida en un estado de ánimo extraordinariamente nervioso. En honor a la verdad, había que decir si esos eran sus deseos. No carecía de medios para realizarlos. Los conocedores de la buena cocina siempre han afirmado que la comida debe ir ad ovo usque ad mala, que en español significa, aunque la comida está mala, debe ir a Roma. Bien, Vitalis, preguntó con impaciencia al César, ¿te parece esta comida peor que la del jefe del pescador? Por primera vez en todo el día sonreí. El hombre al que seguía Petros era un simple artesano que un día había abandonado todo para anunciar a la gente que estaba enferma y que solo podía encontrar curación en él. Menudo farsante. Y si solo se hubiera tratado de eso. Guardé silencio cuando el César concluyó con su exposición. Quizá no le faltara razón, pero ¿qué sucediera si aquellos actos habían sucedido y si efectivamente lo que el pescador había relatado correspondía con la realidad? Bien, Petros, dijo Nerón sonriendo, no cabe duda de que nos has entretenido hasta ahora con todas esas historias de magia oriental. No han sido originales, eso hay que reconocerlo en honor a la verdad, pero no narras mal. Realmente es una pena que en lugar de dedicarte al hermoso arte de la comedia, que yo personalmente tanto admiro, hayas decidido emplear tu vida en la sedición contra Roma. Nuestro interés fundamental es en conocer cómo se articuló esa rebelión, continuó Nerón con un tono de voz repentinamente endurecido, y no voy a tolerar más desviaciones de esa línea fundamental. Intérprete, pregúntale,
A Petros, si me ha comprendido. Bien, dijo Nerón sonriendo. Como os dijo ese Jesús que iba a implantar su reino, y te lo ruego que me digas cómo iba a hacerlo. Petros empieza a hablar y como decir que él y Jesús habían salido por la cercanía de Cesarea de Filipo, una región que estaba bastante lejos de Jerusalén. Pero en este tiempo, Petros le cuenta a Jesús sobre quién pensaba él que era la gente. ¿Todo eso dijo ante la barba de Nerón?, preguntó Rocio abriendo los ojos como fuente. Uf, sopló Rocio. Es verdaderamente un prodigio que no lo haya hecho ejecutar ya. He visto a personas a las que se flageló, crastó o asesinó por mucho menos. Seguramente dije, le está salvando de toda la tartarudez del César. Está empeñando en que Petros es la cabecilla de un movimiento sedicioso y de momento no tiene la menor intención de ceder hasta que pueda probarlo. Mientras siga empeñando en que le dé la razón, el pescador conservará la vida. Cuando Nerón se percate de que, como me ha pasado a mí, de que no conseguirá obligarle a decir que desee sus días, no, sus horas estarán contadas. Bueno, dijo Rocio, no es justo sin duda, pero tampoco se trata de una pérdida tan importante. A fin de cuentas, es un bárbaro que se dedica a transmitir peregrinas ideas, ser como un niño para entrar al reino de Dios, servir a los gobernados en lugar de mandarlos. Es tan absurdo todo eso que ni siquiera me parece hermoso, como sucede con las obras de algunos filósofos griegos. Pueden decir tonterías, pero las dicen tan bien. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté con el rigor propio de un juez instructor. Marcos, balbuceó. Marcos, repetí bien. Llevas mucho tiempo sirviendo de intérprete a Petros, más de 20 años. Respondió sin que la inquietud se borrara de su voz. Y le habrás escuchado contar la historia de sus maestros muchas veces, ¿verdad? Así es, reconoció Marcos. Magnífico. Dije entonces, ¿es posible que puedas ayudarme? Lo haré si está en mi mano, se apresuró a decir Marcos. No cabe duda, conseguí. Vamos a ver, ¿conoces el año en que nació Jesús? Marcos sonrió. Creo que se sintió aliviado al comprobar que mi pregunta no era complicada, sino que trataba dentro de sus posibilidades. En Judea reinaba todavía Herodes el Grande, dijo. ¿Herodes el Grande? Repetí yo un rato decepcionado porque no creía que esa referencia bárbara pudiera ser mucha utilidad a Rocio. En aquel entonces era César Augusto. Augusto, eso no me aclaraba mucho. Octavio Augusto había gobernado a lo largo de más de 50 años. Teniendo en cuenta la edad aproximada de Petros, Jesús debía haber nacido en la última parte de su principado. Pero, ¿cuándo? ¿Estás seguro de que no posees algún dato más?, pregunté desilusionado. Marcos se acarició la barba y por un instante pareció sumiso en profundos pensamientos. De repente, su rostro se iluminó y dijo: en Siria era gobernador Quirino. Vaya, Quirino. Aquello reducía considerablemente el tiempo. Los gobernadores de Siria, como yo sabía, no duraban en el ejército de su cargo número excesivo de años, 3, 4, 5 como mucho. Rocio bien podía tomarse la molestia de investigar. Herodes llevó a cabo una matanza de niños de menos de 2 años para asegurarse de que el Cristo no sobreviviera. Llevamos ya varias semanas descendiendo hacia Jerusalén, comenzó a decir Petros, cuando estando ya muy cerca, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús nos llamó de 2 de nosotros y nos dijo: id a esa aldea que está enfrente, y cuando entréis a ella, os encontraréis con un pollino atado, que no ha montado antes a nadie. Desatadlo, traedlo, y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, respondedle que el Señor lo necesita y que lo devolverá más tarde. Ellos todos hicieron lo que Jesús se les mandó. Y cuando iban saliendo, algunos jóvenes le preguntaron qué hacía, y le dijeron lo que Jesús les dijo. Después dijeron: sálvanos, bendito que el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de Dios nuestro Padre David que viene. Dios nuestro Dios, sálvanos. Así fue como encontró Jesús en Jerusalén y en el templo. Al día siguiente, cuando salíamos de Betania, Jesús tuvo hambre, y como distinguió de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba en ella algo. Sin embargo, no halló, y maldijo a la higuera, que dijo: que nunca más coma nadie de fruto de ti. Lo dijo tan alto que todos que estábamos al lado de él lo oían. La mandíbula inferior de Nerón colgaba
quejada, como si alguien lo hubiera azotado un golpe brutal y estuviera ahora totalmente aturdido. En realidad no me extrañaba su estado de ánimo. Llevaba varios días persiguiendo a aquel anciano de la misma manera que el perro de caza se afana por alcanzar a su presa. Y cada vez que pensaba que lo había acorralado, el pescador zafaba y hacía de una manera sencilla, natural y suave. Al César lo que es del César, dijo Jesús. Dijo pronto Nerón, y su aspecto desmayado que quedó sustituido por otro de mera sorpresa. Todo eso sucedió el día antes de la detención. Preguntó inesperadamente como si hubiera recuperado el control de la instrucción. La semana antes, contestó Petros. Ya musitó Nerón. En los días anteriores a su proceso, bien. Ok, eso fue lo que sucedió cuando, el día antes del apresamiento de Jesús, cuando los sacerdotes israelitas le dijeron, es malo adorar a César en vez de a Dios, y Jesús les respondió, dadle a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Eso es un texto muy importante porque así nos enseña que debemos dar gloria a Dios sobre todo. De manera natural, el estupor que todos sentimos al escuchar aquellas palabras podía haberse convertido en un silencio espeso como la leche cuajada. Sin embargo, no fue así. Al igual que el soldado que pierde el miedo una vez que ha intercambiado los primeros golpes con el enemigo, el pescador no interrumpió ahora su relato, sino que lo continuó con la misma suave cadencia que ya conocíamos tan bien. En este capítulo, Petros le relata a Nerón cómo fue que cuando había una peregrinación en Jerusalén, muchas personas, más de miles de personas, fueron para celebrar la Pascua. Jesús le dice a Jacobo, Juan y Pedro que vayan para que mediten y oren, porque el alma de Jesús estaba triste. Pero Jesús le dice, ok, desvelémonos orando al Señor por misericordia, y que la copa que yo tengo pueda ser removida, que a él se refería morir en la cruz. Después, más adelante, tras preguntas, Petros le narra a Nerón sobre la captura de Jesús. Cómo fue que Judas lo delató, qué pasó en el apresamiento, su interrogatorio contra los sacerdotes de Jerusalén y hasta su llegada a Pilato. Contemplé el cuerpo envejecido del pescador. Parecía como si de repente se hubiera reducido en el interior de aquellas ropas extremadamente humildes, como si se hubiera empequeñecido, igual que el fruto que al cabo del tiempo se seca y abulta un tercio de su tamaño y sazón. Sin embargo, lo que más me impresionó la más impresión causaba al contemplar a Petros no era aquella prodigiosa disminución de su ser, sino, sobre todo, el llanto callado contenido profundo que nacía desde lo más hondo y estaba empapado en sus mejillas. Aquel anciano no había destacado en aquella noche sombría por haber resultado el único que había defendido a Jesús. Más bien había sido todo lo contrario. Mientras todos huían, incluido el joven Marcos, mientras todos buscaban un escondrijo en él que esperar el paso de aquel vendaval cruel que había deshecho sus esperanzas más queridas, Pedro había decidido seguir al maestro, pero con peor resultado que nadie. No, dijo Petros, no terminó todo en la cruz. Si así hubiera sido, seguramente yo me encontraría ante ti, oh César. Sin embargo, si es cierto que así lo pensábamos entonces, cuando pasó el día de descanso, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cadáver de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, donde habían visto que lo depositaban cuando ya había salido el sol. Iban preocupadas pensando en quién podría ayudarles a retirar la piedra que cubría la boca del sepulcro, pero se encontraron con que ya había sido movida a pesar de ser muy grande. Entraron entonces en la tumba, en cuyo interior se encontraba un hombre joven, sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca. Al verlo se asustaron, pero él les dijo, no temáis, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Se ha levantado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Debéis decir a sus discípulos y a Petros
que Jesús le precederá en el camino hacia Galilea. Allí le veréis, como os digo. Las mujeres abandonaron el sepulcro temblorosas y despavoridas. El pánico se había apoderado de ellas y de momento no dijeron nada a nadie. Pues verás, comenzó a decir Rocio, mientras comenzaba a desarrollar uno de los manuscritos que llevaba consigo. El otro día me preguntaste por el nacimiento de ese tal Jesús. No me diste muchos datos. La verdad sea dicha, que había nacido durante el reinado de Herodes el Grande, que si tal año del principado de Augusto, que si Quirino era gobernador. Bueno, el caso es que me puse a buscar y a cruzar los datos que habían viniendo en las manos y creo que he encontrado lo que buscabas. ¿Qué quieres decir? Es bastante fácil de entender, dijo Rocio con una sonrisa. Nuestro hombre nació hace unos 70 años. Sucedió algún acontecimiento notable en los cielos de esa época. Te agradecería que fueras al grano y te evitaras esos recursos retóricos. No hace falta que te esfuerces en desesperar mi interés. La respuesta es que sí. Hace ahora unos 60 años se produjo, 70, una conjunción de Júpiter y de Saturno en la constelación de Piscis. Mira lo que me han dibujado mis astrónomos. La sensación de incomodidad se convirtió al escuchar la última frase en un malestar sordo que se aferraba a las paredes de mi estómago. Por un momento temí marearme ante la mezcla de aquellas palabras con las paradas de perfume que desprendía el cuerpo de César cada vez que se movía. A fin de cuentas, prosiguió Nerón, los judíos se limitan a esperar la llegada de sus Cristos. Por eso llevan haciendo los siglos y seguramente así continuarán sin crear demasiados problemas. Sin embargo, estos nazarenos son algo distintos. Insisten en que el Cristo vino hace ya varias décadas y a pesar de que fue crucificado, se permiten insistir en que regresó entre los muertos e incluso en que descenderá del cielo para implantar su reino. Son verdaderamente peligrosos. Tragué saliva. Lo que estaba diciendo el César era bastante peor de lo que yo había temido. Su aborrecimiento no se dirigía hacia Petros, sino se irradiaba hacia todos sus correligionarios. César, comencé a decir, tu juicio es preclaro, como siempre, sin duda. Esos nazarenos son peores que los judíos. Sin embargo, su repugnante superstición no es realmente dañina para la fuerza de nuestro imperio. En realidad, el mismo Jesús puede haber salvado la vida. Pilato intentó salvarlo. Hice una pausa y comprobé preocupado que Nerón había cambiado de expresión y me dirigía una mirada torva. Al final optó por condenarlo, proseguí. Porque el orden público está encima de cualquier consideración y por supuesto eso no incluye la vida de un bárbaro. No me costó mucho dar con Petros. Una simple pregunta al oficial a cargo de su traslado bastó para que supiera la prisión a la que le habían conducido. Tardé poco en llegar y todavía menos en que me franquearan la entrada. ¿Quién se lo hubiera negado al hombre que había asesorado al propio César en la instrucción de una causa? Hoy parece que todo el mundo tiene interés en ver a ese bárbaro, dijo el soldado que me acompañó hasta la celda. ¿Ha venido alguien más?, pregunté sorprendido. Sí, claro, respondió mi acompañante. Primero fue ese hombre que va con él a todas horas, su intérprete, ayudé al soldado. Sí, eso reconoció. Bueno, además llegaron otros hombres trayéndole comida y ropa. Tenían permiso, de modo que les dejamos pasar. Mientras me preguntaba por la gente que había acudido a ver a Petros, llegamos hasta la entrada de la celda. Solo entonces me di cuenta de que a las espesas tinieblas se sumaba un calor asfixiante y una peste acre, resultado de mezclar sudor, el olor a podrido y los restos de la inmundicia más diversa. Aquí está, dijo el hombre nada más abrir la puerta. Esperaré afuera. Bien, respondí, mientras bajaba la cabeza para no golpeármela contra el dintel. Tardé unos instantes en que mis ojos se acostumbraran a aquella oscuridad, salvo un hilo de luz amarillenta que se desprendía en una tea pequeña. El resto de las estancias estaba sumida en una negrura
densa y apariencia impenetrable. Apenas podía distinguir una mano de hombre que se movía de forma extraña de la raquítica luminosidad. «Marcos», pregunté, y apenas le hube hecho la mano, se apartó del radio. Acción de la tea. «¡Vitalis!», escuché la voz del intérprete. «¿Qué haces aquí? ¿Acaso no ha terminado la instrucción?» Sí, claro», respondí. «Pero no se trata de eso, necesitaba hablar con Petros». Apenas acababa de pronunciar el nombre cuando percibí al lado la respiración de varias personas. «No te preocupes, te lo ruego», dijo Marcos. «Son Alejandro y Rufo, todos aquellos los miembros de una de las comunidades en Roma». Guardé silencio. Aquellos debían ser los que habían venido a traer comida al pescador. Vidal continuó la intérprete. «¿Ya conoces a su padre?» «Ah, sí», sorprendido. «Sí», respondió Marcos. «Son hijos de Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz hasta Golgota». Al escuchar aquellas palabras me precipité hacia la tea y así con la mano derecha luego apunté hacia el lugar donde procedían las respiraciones. Lo que encontré fueron las vulgares facciones de dos hombres algo más jóvenes que yo, de cabello oscuro y aspecto campesino. «¿Es cierto lo que acaba de decir este hombre?», pregunté y le acercaba la luz a su cara. Asintieron con la cabeza sin despegar los labios. Por un instante seguí iluminando aquellos rostros que se veían de eslabones en la prolongada cadena conducía desde mi época a la de Jesús. Algunos de los episodios, como el de la predicación de Juan, o la inmersión de Jesús en el Jordán, o la curación de la soga de Petros, me resultaban familiares. Sin embargo, otros me eran totalmente desconocidos. Supe así, entre otras muchas cosas, como Jesús había curado a un paralítico que fue llevado hasta su puerta, hasta su presencia, por 4 amigos y descolgado desde lo alto de un tejado, como había sanado de su mano seca a un pobre desdichado, como había liberado a un hombre poseído por tantos demonios que se daban a sí mismo el nombre de Legión, como había caminado sobre las aguas y como había devuelto la vista a un ciego en el que se encontró en las cercanías de Jericó. El lugar donde Herodes había regalado a Cleopatra un palmeral. No conseguí salir de aquel calabozo inmundo antes de recibir los abrazos también emotivos de Marcos, de Alejandro y de Rufo. Llegué hasta la salida seguido por un soldado que me jadeaba, intentando mantenerse a mi altura y cuyo saludo se perdió en el aire mientras yo subía a mi vehículo. Cuando crucé el umbral de mi casa, me encontraba firmemente decidido a no seguir colaborando con el César. De hecho, ya había concebido el propósito de retirarme al campo, a una hacienda familiar e intentar serenarme en medio de aquel aislamiento. Desde luego hace falta una tranquilidad en mi vida. En cuanto a la excusa, no había hacerme difícil de encontrar. ¿Acaso no podía acabar de llegar de Asia? ¿Acaso nada más venir a la ciudad en lugar de aceptar un merecido reposo no había aceptado una comisión directa del César? ¿Acaso no había reconocido él mismo lo gravoso de aquella prolija investigación? Sí, claro que sí. Enviaría una carta a Nerón informándole que estaba enfermo y necesitaba respirar el aire del campo para recuperarme. Una misiva de ese tipo, acompañada de la dosis suficiente de adulación, tendría el efecto deseado. Redacté la carta aquella misma tarde y tras señalarla pertinentemente, ordené que no se hiciera llegar a Nerón antes de que hubiera pasado unas horas de mi salida hacia el campo. No deseaba que un correo inoportuno me impidiera abandonar Roma.
tú